Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Lucas Gutiérrez. El día de hoy estaremos trabajando con lo que vendría siendo el modelo número 2, que forma parte de nuestro curso básico de simulación mediante el software de FlexSim. En este caso, el PDF donde vendrán cada una de las prácticas estará disponible en la caja de comentarios. Cualquier duda que tengan, ahí les responderé. En este caso, se nos dice que el modelo número 2 consta de, en total, 5 elementos, donde a diferencia del video anterior, en este caso se estarán haciendo uso de dos procesadores, donde el queue enviará las piezas que lleguen desde el source hacia estos dos procesadores. Después se nos indican los tiempos entre llegadas, así como la capacidad máxima, el tiempo de proceso, y se nos indica que el buffer selecciona la primera máquina disponible. Una vez dicho todo esto, procedemos a abrir nuestro modelo. En este caso mantenemos las mismas especificaciones. Y ahora procedemos a colocar lo que vendría siendo nuestros elementos en el modelo. Primero se nos dice que necesitaremos usar un source, un queue, dos procesadores y finalmente un sink. Ahora, en este caso, para diferenciar y ver los elementos que llegan o que se estarán fabricando, vamos a hacer uso, en vez de un source, nos vamos a la pestaña en nuestra librería que diga warehousing y seleccionaremos lo que vendría siendo un rack. Elegimos que sea estándar y lo colocamos en nuestro modelo. En este rack lo podremos modificar después para hacerlo más pequeño o girarlo. Ahora procederemos a colocar lo que vendría siendo las características que tendrán cada uno de nuestros elementos. En este caso, el source se nos dice que tendrá un tiempo de llegadas de tipo exponencial. Ahora, como ya normalmente una vez que se coloca el source, predefinidamente tiene el tiempo de tipo exponencial. En llegado caso de que se llegue a usar otro tipo de distribución, tan solo nos vamos aquí a la flechita y en Statistical Distribution seleccionamos el tipo que vayamos a utilizar. En este caso se nos dice que es de tipo exponencial. Aplicamos los valores de 0, en escala le diremos que será 50 y en stream le diremos que sea de 1. Una vez ya puestos nuestros valores, damos clic fuera de las propiedades. Después en el cube se nos indica que su contenido máximo será de 50 elementos. Indicamos que serán los 50 y damos clic fuera de las propiedades. Ahora tenemos el uso de dos procesadores. Ahora, normalmente ustedes pueden decir, ok, vamos a colocar los tiempos de forma manual a ambos procesadores. Pero supongamos que no existieran dos procesadores, sino 4 o 6 elementos de ellos. Si hiciéramos la colocación de los tiempos en cada uno de ellos sería tardado. Si queremos evitar la pérdida de tiempo, nos vamos a esta parte que dice New Selection. En este caso le indicaremos que seleccionaremos estos dos procesadores. Ahora, vemos que se iluminan en rojo. Damos a la tecla Desk y damos clic a uno de estos dos procesadores. Ahora vemos que aquí en Selection Objetos están los dos procesadores seleccionados. Ahora, como estos dos procesadores usarán el mismo tiempo de proceso, entonces nos vamos a donde diga procesador y en Process Time le indicaremos que haremos uso de un tiempo de proceso de tipo log normal. Entonces nos vamos a Statistical Distribution, buscamos log normal, le indicamos los tiempos de 35.4, 3.2 y finalmente 0.1. Damos clic fuera de los elementos y ahora para deseleccionarlos vamos a usar la tecla Control, seleccionamos y vemos que ya se desaparece la selección. Ahora, por ejemplo, vemos que si yo selecciono el segundo procesador,
se cambió por los tiempos iguales a los del mismo procesador. Y esto es una forma fácil de editar los valores de ambos procesadores o de incluso más si llegáramos a tener una gran cantidad de estos elementos. Después nos vamos al tema del rack. Aquí podemos editar los valores de como por ejemplo editar las dimensiones. Nos vamos a esta parte que dice Storage Object, vamos a Edit Dimensions y por ejemplo aquí se nos muestra la gráfica de cómo se comporta el rack. En este caso le podemos decir que el número de bahías, que en vez de 8 le podríamos decir que sea tan solo de 4. Damos clic fuera de elemento y vemos que se editó el rack. En este caso lo dejaremos de esa manera, cerramos el cuadro de diálogo y ahora vamos a girar este elemento. Al seleccionar el objeto vemos que aparecen diferentes formas de poder editar ya sea en el eje X, en el Y y en el Z, o sea, el largo, ancho y altura. Al igual que también su escala, que vendría siendo este botón naranjita. Ahora, para poder girar este elemento, vemos que si acercamos el cursor al anillo azul se pone de color amarillo. Esto indicará que se podrá girar el elemento. Hacemos clic sobre el anillo y procedemos a girarlo. Vemos que en cuanto nos acercamos ya sea un ángulo recto, en este caso de 90, se guiará automáticamente. Y vemos que quedó colocado de esta forma. Ahora, una vez ya editados los parámetros de cada elemento, procederemos a hacer la unión de estos. Entonces haremos uso de la tecla A, primero iniciando del source hacia el cube, y ahora, por ejemplo, tenemos el caso del procesador. Si tuviéramos de igual manera múltiples procesadores, el tema de hacer la unión sería bastante tardado. Por eso, ahora haremos uso, ya sea seleccionando aquí o usando la tecla de Shift, y ahora seleccionamos los dos procesadores, y ahora, por ejemplo, si hacemos uso de la tecla manteniendo A, seleccionando del cube hacia cualquiera de los dos procesadores, vemos que se hace automáticamente las dos uniones de estos elementos. Y de igual manera ocurre si hacemos otra vez de A desde el procesador hacia el rack, se hace la conexión doble. Y esta es una forma más corta o más rápida de hacer este tipo de uniones. Ahora haremos uso de la tecla Control para poder deseleccionar estos elementos y ya finalizamos con las conexiones. Ahora solo nos queda lo que vendría siendo simular el modelo. En este caso activaré mostrar nombres y estadísticas para poder ver los valores de cada elemento. Y ahora procederemos a resetear y correr el modelo. En este caso aumentaré la velocidad y vemos que aquí, por ejemplo, ya llegó el primer elemento. Vemos que mientras esta máquina, por ejemplo, vemos que si esta máquina está ocupada, obviamente el queue enviará el primer elemento hacia el siguiente al procesador que esté disponible en ese momento. Eso es lo que nos dice de que el buffer que selecciona la primera máquina la envía a la primera disponible. Para editar estos valores nos vamos al queue y donde diga la opción de output vemos que dice send to port al primero que esté disponible. En este caso existen diferentes tipos de parámetros para el tipo en las salidas. La primera opción aparece first available. La siguiente sería por expresión en base al tamaño del queue o del buffer de forma random y la opción de round robin. Estos tipos de formas de enviar las veremos en los siguientes videos para ver cómo se comportan cada uno de estos tipos de envío. Ahora, una vez que ya no utilicemos lo que vendría siendo la información del archivo, podremos maximizar y ver cómo se comporta cada elemento. Reseteamos el modelo, corremos, aumentamos la velocidad y vemos cómo llegan cada uno de los materiales, pasan por los procesadores y después son enviados al rack, que como podemos ver aquí se van acumulando.
Y esta es una forma de visualizar los elementos. Ahora en el video pasado les comenté que se pueden cambiar la visualización de todos estos elementos, como por ejemplo que el rack no se vea de esta forma, sino que tal vez, o bueno, que en este caso no esté el rack y esté lo que vendría siendo el sink. El sink, tanto el source, el sink, así como el cube, el procesador, se pueden tener una apariencia diferente a la que tenemos en el software de FlexSim. Normalmente aparece este tipo de imagen. Pero por ejemplo, si en el source le queremos decir que estos elementos vienen de algún camión, nos vamos aquí donde diga Visual y aquí donde aparezca el nombre, nos vamos aquí a la flechita y damos aquí, nos aparecen diferentes opciones. En este caso nos vamos a donde diga Browse y aquí, por ejemplo, yo aquí tengo diferentes modelos descargados a partir de SketchUp. Por ejemplo, aquí damos a que se puedan ver diferentes elementos en el que, por ejemplo, aquí tenemos el tema de un camión. Por ejemplo, yo buscaré aquí algún elemento que sea, que vendría siendo un vehículo. Por ejemplo, tenemos este camión de tipo DHL. Damos OK y vemos que se carga el modelo. Por ejemplo, lo vamos a acomodar. Y aquí podemos ver que si reseteo y corre el modelo, los elementos salen de este camión. Y aquí podemos colocar algún otro camión. Por ejemplo, damos a Stop, reseteamos y aquí le puedo indicar que de apariencia tenga, por ejemplo, otro tipo de camión. Que por ejemplo tenemos este camión blanco. Bueno, aquí lo que pasa es que tiene la imagen de lo que vendría siendo el rack. Pero por ejemplo, si tuviéramos que en vez del rack fuera el tema del zinc, entonces lo que haríamos primero sería eliminar este elemento. Ahora, si por ejemplo nos llegamos a equivocar en algún tipo de unión, una forma de desvincular esto sería aquí en la parte superior vemos que hay una especie de cadena quebrada con una Q. Si vemos de la misma manera que con el tipo de conexión existen su desconexión. En este caso la Q es para desconectar objetos, la W es para desconectar objetos desde el centro y la E para desconectar las que son extensiones. En este caso mantenemos la Q y si nos vamos del procesador hacia el rack se elimina esa conexión. Ahora eliminaremos por ejemplo el rack y supongamos que ahora vamos a colocar el tema del zinc. Ya sí le voy a cambiar la visualización, que en este caso haremos uso del camioncito blanco y como vemos ya se colocó. Ahora con Shift seleccionamos los dos procesadores, con la A hacemos la conexión y ahora ya podemos deseleccionar estos valores. Reseteamos el modelo, corremos y podemos ver cómo los elementos llegan del camión, entran al queue, pasan por los procesadores y se van al siguiente camión, que vendría siendo, por ejemplo, aquí tenemos nuestro proveedor y aquí que van a llegar después hacia el cliente. Y esta es una forma de cambiar los aspectos de nuestros elementos en el software de FlexSim. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en la caja de comentarios, así como el archivo donde vienen estas prácticas del curso también estarán en la misma caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video donde veremos el modelo número 3. Hasta la próxima.